Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Nosotros pues estamos dirigiéndonos hacia el 16 de agosto, claro que sí. No solo porque es el día, uno de los días claves de la historia de la República Dominicana, Guerra de la Restauración, sino porque además es punto de encuentro, de partida también, de las evaluaciones que se hacen periódicamente a los gobiernos en la República Dominicana, puesto que es cuando asumen también. Y estamos llegando precisamente a la mitad, quizás un poco más de la mitad ya del periodo de gobierno, del cambio, como le llamaron, del Partido Revolucionario Moderno. 2 años y no es cualquier cosa porque debía haber ya, y de hecho lo hay, sí, una evaluación o hay datos para formular esa evaluación. Cierto que tanto al que entra como al que salía, en aquel momento le tocó pues gobernar un pedazo cada quien de la pandemia, de la transición de esa situación de pandemia a una situación de normalidad y luego, bueno, pues todo lo que hemos visto que vino acompañado de la pandemia, ¿no? Y a propósito de eso, yo quiero señalar y quiero traer a colación el gráfico que publica, una infografía le llaman, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, sobre cómo ha evolucionado la desigualdad en América Latina entre el 2014 y el 2020, que son 6, 7 años. ¿Cómo evolucionó la desigualdad en América Latina? Algo más de un quinquenio. Claro, claro que sí, son unos 6 años que usted puede decir cómo van las cosas. América Latina, que se le conoce como el continente más desigual, porque también estadísticamente, habría quienes dijeran, no, pero África debía ser el más desigual. No lo es, puede ser el más pobre. Puede ser el más pobre, pero una cosa es pobreza y otra cosa es desigualdad en términos estadísticos. Entonces, por ahí es que tenemos que diferenciar. Y República Dominicana, resulta que en ese periodo que va del 2014 al 2020, redujo la desigualdad de una manera significativa. Y en el gráfico de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, se ve esa reducción que nos coloca entre países que han logrado reducir bastante sus niveles de desigualdad, como Uruguay, por ejemplo, la misma Argentina, que después ha llegado a los niveles que ha llegado con Macri y con todo lo que vino después, pero bueno. ¿Cómo logramos reducir nosotros la desigualdad en un nivel tan marcado como el que plantea la CEPAL de entre 2014 y 2020? Bueno, aplicando una serie de políticas que todos nosotros vimos. Toda la República Dominicana fue testigo de esas políticas. Y yo quiero referirme concretamente al tema de la educación, porque si algo es transversal, si algo es fundamental a la hora de usted evaluar políticas de desigualdad o situaciones de desigualdad, lo es la educación, para el presente y para el futuro, en los dos sentidos. La República Dominicana en estos 2 últimos años ha experimentado un deterioro, pero un deterioro dramático, trágico diría yo, trágico además, de su sector de educación.
Hoy mismo, en el momento en que estamos hablando de esto, el periódico, uno de los periódicos que tú les llamas revistas comerciales, Guillermo, que son, que lo son, el periódico Hoy, publica varias portadas, y en esas portadas lo que las une es precisamente los desaciertos, vamos a llamarles desaciertos, que caracterizaron la administración del cambio, que hay que llamarle así, en el sector de educación, es decir, la del ministro Rafael o Roberto Fulcar, que es la del gobierno. Sí, porque no podemos señalar a un ministro, usted tiene que señalar al gobierno, que es el responsable de las políticas que se aplicaron en ese ministerio, porque los ministros no anda cada cual por su lado, o se supone que no debe andar cada cual por su lado, se supone que hay un plan general, se supone que hay un director de orquesta, como decía el presidente Medina en aquel momento, es decir, el director de la orquesta no puede permitir que la trompeta ande por un lado y que el trombón ande por el otro, ¿me entiende? Y que la sección de violines ande por otro, de cuerdas, no, tiene que haber un director de la orquesta, y el director de la orquesta tiene que llevar la partitura, y así es que ocurre. Y en un país como el nuestro, la partitura no la lleva el primer violín, porque nuestro país es presidencialista, la lleva el presidente de la República. Totalmente. Que tiene que quedar claro, la partitura la lleva en un país como el nuestro y en todos los países, diría yo, la partitura tiene que llevarle el jefe del Estado, el jefe del gobierno, que también. Pero no en todos los países. ¿Entiendes? Hay países donde el presidencialismo, la organización misma del Estado, no está hecha para que el presidente sea responsable de todas las cosas. En el caso nuestro sí. El caso nuestro es que un presidente no solo nombra un ministro, sino que lo dirige. Pero es que resulta perfectamente de acuerdo que ese es el ministerio más importante de la República Dominicana ahora mismo. El presidente Medina, a partir del 2013, convirtió, aunque mucha gente se trague la lengua y no quiera decirlo y no quiera reconocerlo, convirtió al Ministerio de Educación en el ministerio más importante. Es el único ministerio que recibe un 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y es un 4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de la riqueza que produce el país en un año. Cada país, esa riqueza que produce en un año se le llama así, Producto Interno Bruto, PIB. Y ese es el ministerio que recibe ese 4%, que al momento de entregar la presidencia, el presidente Medina estaba dejando ahí un presupuesto que ronda los 170.000 millones de pesos. ¿Entiendes? Que no es cualquier cosa. Deberíamos ahí acotar para que la gente entienda que cuando se habla de eso, del 4%, es de fondos que presupuestados se especializan para esa área. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como institución que es autónoma, aún así, siempre las demandas del movimiento estudiantil eran el 5% para la universidad, para la UAS. Nunca se dio, nunca se especializó ese monto, pero aún siendo autónoma, tenía una asignación fija. Y cuando le faltaba dinero, el Ejecutivo de alguna manera giraba con el Banco de Reserva, le giraba una línea de crédito para
hacer que esa entidad no entrara en un déficit agónico. Entonces usted tiene, pongo el caso de la UAS porque es el más conocido, la gente siempre vio eso. Hay muchas otras instituciones que en el presupuesto reciben fondos que de alguna manera son especializados, ya sea por obligaciones X. En este caso, como usted dice, a partir del 12, se especializó el monto más grande que recibe institución alguna de fondos especializados, que no quiere decir tampoco, para que la gente también entienda tanto el tema, que al final le llegue ese monto. Porque los fondos entran al Estado y fluyen como la sangre en el cuerpo. Y arteria, y vaso venoso, y qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. En este caso, el tema es que los fondos generales del Estado, los ingresos generales del Estado, van fluyendo en la misma medida en que van entrando. Lógico. Ok, no es que se le saca este monto tajante, porque el Estado puede incluso recibir menos de lo presupuestado. Por lo tanto, nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, recibe menos de lo presupuestado. Entonces, obviamente, esos montos pueden ser de una o de otra clase, o entrar en uno o en otro tipo del gasto institucional. Pero bien, lo que sí tiene que quedar claro es que en la historia de la República Dominicana nunca se había hecho una inversión tan alta en educación. Nunca se había construido la cantidad de escuelas que se construyó. O aulas, 28.000 aulas. Aulas, 20 y tantas mil aulas. Nunca se había organizado un programa de alimentación escolar tan abarcador, de desayuno, comida, merienda, en fin. Y todo eso servía ¿para qué? Para, primero, derramar parte de la riqueza que produce el país, derramarla, distribuirla mucho más equitativamente. Tenemos, por lo tanto, una cantidad de niños, digamos 1,5 millones, un número redondo, poco más, poco menos, que estaban alimentándose en la escuela y alimentándose de verdad, pero una cantidad de gente en todo el país, cantidad de negocios que suplían aquello, una cantidad de productores que producían para los suplidores que suplían todo aquello. Es decir, estoy hablando de una cadena, virtuosa además, claro, porque es una cadena de producción de riqueza, en todo el sentido de la palabra riqueza, porque cuando usted está hablando de niños que están en la escuela, de maestros que están preparándose, que están ganando mejor, porque el salario que ganaban, el promedio estaba alrededor en menos de 30,000 pesos, 25, 26,000 pesos, y de repente pues comienzan esos salarios a aumentar, esos sueldos, 40, 50, 60, 80,000 pesos, 100,000. Hay maestros que ganan alrededor de 100,000 pesos, cosa que nunca había ocurrido. Técnicos que ganan mucho más de 100,000 pesos, es decir, pero estoy hablando concretamente solamente de la educación. Solo de la educación. En 2 años, todo eso se fue a pique. Sí. Todo eso se fue a pique en 2 años, señor presidente de la República. Fueron 2 años perdidos, 2 años que se han perdido lamentablemente, porque han sido y ojalá que no sigan siendo incapaces de superar
las secuelas de la pandemia. Que déjeme decirle, usted tiene tanta razón, que nada más falta ponerle un poco la fresa al banana split. Porque usted, o al bizcocho. o al bizcocho. Usted concluye un poco ese comentario con la pandemia. No. De lo que estamos hablando no es de pandemia. De lo que estamos hablando es de recursos que han fluido. ¿Por qué han fluido? Porque la economía, pandemia o no, creció cuánto según el Banco Central. Así es. Entonces, ¿de qué pandemia estamos hablando? Así es. Sí, porque es que quieren justificar siempre con retruécanos. Quieren justificar lo que pasa en un sitio con lo que se puede estar operando en otro. Pero resulta ser que usted tiene Maturita ahora. Una de las portadas de una de las revistas comerciales, no es que como yo le llame, sino ¿Qué lo son? que lo son porque lo que ponen son falsas portadas. O sea que estamos hablando claramente de por qué son. Es un gobierno promoviendo con falsas portadas, promoviendo las estadísticas del sector turístico. Y con esas estadísticas, que bien pueden indicar que no hay problema en ese sector, usted quiere tapar lo que pasa en otro. Pero cuando hablamos del PBI, del crecimiento global, estamos hablando de que si el PBI te indica que hay un crecimiento interanual de la economía dominicana, es decir, de las riquezas, de la producción de riquezas, va a crecer o creció el año pasado, ¿cuánto? ¿Cuánto va a crecer? Más de un ahora? 6%. Entonces, y ahora va entonces, rumbo ¿cuál es el también, bendito problema? De pandemia. ¿Pandemia de qué? Estamos hablando de cosas específicas, de estadísticas y de comportamiento de la economía dominicana, que no indica que el problema es de que no ha habido ingresos por pandemia. No. La República Dominicana incluso se puede decir que tiene una economía que se consolidó en las dos gestiones del presidente Danilo Medina, porque es así, dos gestiones, es decir, 8 años, sus bases se solidificaron de manera tal que aún en medio de esa pandemia siguió comportándose incluso extrañamente, pero con un crecimiento sostenido. No estamos hablando de que ha habido un derrumbe de los ingresos del Estado. Todo lo contrario, estamos hablando de que gracias a la pandemia, esta administración en 2 años ha tenido acceso a la liquidez de los préstamos internacionales, de los bonos soberanos que se han emitido, como nunca antes. Es decir, nunca antes el Banco Central, Ramón, tuvo 13.000, 14.000, 15.000 millones de reservas en divisa. Nunca antes pusieron en circulación tanto dinero en la economía que en medio de la pandemia. Y hablo de dinero que probablemente se perdió en las manos, no digo en las manos porque no es eso lo que quiero decir, pero se perdió en un ejercicio tan irresponsable. Y me meto inmediatamente en el tema con el que iniciamos esta conversación. Aquí hay gente que se ganó, sectores de los medios de comunicación, que se ganaron una friolera de dinero tal que todavía no la han contado. Diciendo que aquí hubo año escolar por CNN o por el canal 23 o 25, que aquí hubo año escolar, 2 años escolares, donde ellos daban clases supuestamente por radio. Y televisión. Por radio, televisión, cosas que además es una charlatanería de todo el saco, y lo dicen las propias mediciones que ellos han publicado, en el sentido de que bueno, fue un fiasco, y no necesariamente por Fulcar, que obviamente ha sido un gran incompetente, que no tuvo nada que aportarle
al país desde esa posición. Pero ¿cuánto dinero se les dio a los medios de comunicación con el cuentazo de la pandemia? Ujú. Nunca habían ganado tanto, ni siquiera en las campañas electorales. Porque en las campañas electorales, de alguna manera, ellos también invierten. Es decir, le dan a los partidos y a los candidatos y a los amigos cuñas que no cobran y que no se registran como se tendría que registrar, ¿verdad? Pero en esto no tuvieron que invertir. Esto fue como los músicos que de repente, los más ricos todos, recibieron 100 millones de pesos por la pandemia sin haberlo pedido siquiera. Y sin haberlos tocado. No lo tocaron, ni lo tocaron después. ¿Tú me entiendes? A los medios de comunicación, desde ese 4%, le cayó cuántos cientos, probablemente miles de millones y millones de pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí no ha habido, como resultado de la pandemia y por el conjunto de políticas, es más, aquí te dicen que hay más empleo. Y hay más empleo. Y la sanidad de una economía la indica ni siquiera para bien o para mal, la inflación, por ejemplo, la indica la generación de empleo o la caída, ¿verdad? Caída o subida de los empleos. Aquí se ha perdido tanto dinero sobre la base de que aparentemente no se necesitaba tanto dinero. Por eso hay gente, equivocadamente o no, que cuestiona hoy seriamente el tema de si se le debe seguir especializando el 4%. El 4%. Pues sí, la educación en la República Dominicana, y fue un reclamo de toda la sociedad dominicana antes de 2013. Fue un reclamo de toda la sociedad dominicana, amparado además aquel reclamo en estudios, porque había estudios que justificaban esa inversión en la educación. Aquí, por ejemplo, algunos de los estudios más importantes que se hicieron determinaron algo que uno podía ver y constatar, que yo lo constataba con mis ojos, porque además me movía en el sector educativo por años. Que sí, que en las escuelas dominicanas, lo que se impartía en la escuela pública, no estamos hablando de la escuela privada, Claro. La escuela privada en la República Dominicana, la escuela privada debe ser el 1 o el 2% de la matrícula, de la matrícula estudiantil, debe ser el 1 o el 2%. Si Son acaso. las élites. Las que van a élites, las escuelas el privadas. que puede pagarse. Y si vamos a la verdadera escuela privada de élite, entonces mucho menos. El 6% no llegará ni al 1. Quiere decir que el 99% del estudiantado dominicano es público. Es de la escuela pública. ¿Entiendes? Y aquí hay suficientes estudios que determinan que la República Dominicana, la escuela dominicana requería de una inversión importante si queríamos salir del hoyo en el que está la educación dominicana, en el que había estado y en el que está la sociedad dominicana. Si no invertíamos como debíamos invertir en educación, no era posible salir de donde nosotros, o no es posible salir de donde nosotros estamos, en la realidad, porque lo que hay es grande en materia aquí de analfabetismo en cuanto a educación, ¿entiendes? Y tú lo sabes. Pero bien, la escuela dominicana impartía 2 horas de clase, Guillermo, 3 horas de clase, Promedio. 2 horas y media, promedio 3 horas de clase, dicho por todos los estudios que se hacían aquí. Claro. Había que resolver ese problema y para eso había que llevar la escuela al grado que había que llevarla, había que llevarla a las 8 horas de clase y en esas 8 horas garantizarle a todo el mundo. En fin, todo lo que se hizo, por Dios, y todo eso se tiró por la borda. Se perdió. Todo eso se perdió.
en 2 años, señor Y presidente. no por la pandemia. Y no por la pandemia. Sí. Y no por la falta de recursos, Y no por la falta. sino por la incompetencia Así. y por la corrupción, porque ahí sí que hubo corrupción. Sí. Ahí sí que ha habido corrupción de la buena, de la grande, de la que se ve, porque sale en todas las páginas de los periódicos, de esos mismos medios de comunicación, lo Los publicaban, de esas mismas revistas, que sin embargo no hacían el mismo escándalo que hacían antes, con cualquier cosita. ¿Me entiendes? Pero tampoco podían ocultarlo. Pero tampoco podían ocultarlo. Ahí hubo corrupción de la grande y buena. Y esa incompetencia arrastró la educación dominicana y por lo tanto está arrastrando a la República Dominicana. La sigue arrastrando. ¿Hacia dónde? Bueno, ya ustedes pueden saberlo. Yo pienso que es importante que al arribar a la mitad del periodo presidencial o gubernamental del señor Abinader Corona, sacar un tanto el balance que él mismo no puede sacar. Porque él está, en principio, abatido. Tiene que estarlo. Tiene que estarlo. 2 años después. Primero, el primer año es un año de noviazgo, como se dice. Porque hasta la oposición, con una especie de librito, que supongo que será balaguerita, porque es un libro de esa época, de que se le da 100 días. ¿100 días de qué? Bueno, usted no le da a la novia 100 días de descanso. Pero bueno. No, a la novia hay que usarla los primeros 100 días, que son los del noviazgo. Pero ya llevamos 700, digamos, 700 días. 2 años. 2 años. Más de 700. Y entonces, obviamente, escándalo en la cabeza con su ministro de la presidencia, que ha generado una situación interna a su equipo de trabajo, porque no era cualquier ministro, ni siquiera un ministro Fulcar, ¿no? El de la presidencia, que es cosa mayor, como Sí, dirías claro, tú, ¿verdad? claro. Estamos hablando de que, para concentrarnos, y no se me diga que toco aquí, toco allá y toco allá, de educación. INAVIE. Solo INAVIE da para que el gobierno tenga que seguir buscando paraguas para protegerse de esas aguas. Es así, solo INAVIE. Aunque la supuesta justicia independiente, Procuraduría y demás hierbas, no hayan podido todavía dar cuenta y sigan entrampados en la lucha política contra el Partido de la Liberación Dominicana y sus líderes, pero no han podido dar en 2 años explicación de todos esos desmanes que se cometieron en los concursos de maestros, de la estructura, de profesores, funcionarios, digamos, de personal, técnicos de técnicos y directivos. Y todo ese entramado. Que ahí hubo abusos, atropellos y además no se dejaron prácticamente de tener credibilidad en tanto concurso. Y si usted se va al más reciente y además al más ridículo, pienso, al de los libros digitales. Wow. Dígame usted, el caso de los libros digitales, que hay que sacarle su comida aparte de ese tema luego. Porque es también una charlatanería de todo el SAI, como se dice. De todo el tamaño. De todo el tamaño. ¿Por qué? Porque si hubo una falencia heredada en el sistema educativo dominicano, fue
también escandaloso, porque es escandaloso, el disparate de los supuestos textos unificados, integrados, unificados de la gestión de Melanio Pared. Aquello nadie lo entendía. Es más, esta gente tiene propiamente aún hoy, a partir de esa bendita falencia, tienen años escolares y nadie sabe cuáles son los libros. Ni digitales ni no digitales. Porque el sistema todavía, el propio ministerio, ese tema no lo tiene resuelto. Los libros impresos, eso es también una gran, eso es un arroz con mango, porque ahí ni los maestros saben ni entienden los contenidos de esos libros, o muchos de esos libros que además mienten en historia, en todo lo que no es aritmética, digamos, porque ahí no pueden... No, ahí no se puede mentir. Ahí no se puede mentir. Pero ahí hay un bendito tema, porque el tema no es que usted enseñe, el tema es que usted enseña. ¿Qué tan necesario es para el desarrollo de la juventud dominicana, del educado, en lo que usted dice que le está transmitiendo? El tema no es ni siquiera si es a distancia o si es vía no presencial. No, ¿qué es? ¿Cuál es el conocimiento que usted está transmitiendo y con qué propósito? Que además tiene distintos niveles. Una cosa es la educación básica, otra cosa es la educación intermedia y otra la secundaria, digamos. Son tres objetivos distintos, contenidos distintos, que siguen estando ahí. Se soltó en banda, en estos 2 años se soltó en banda al sector educativo, a la educación dominicana. Y vamos a tener que esperar por lo menos 2 años más, 2 años para poder recuperar un ritmo de trabajo virtuoso que conduzca a una visión renovadora, paradigmáticamente distinta a la que no se está ejecutando en estos momentos, para poder crear nuevamente el círculo virtuoso al que tú te referías al principio. Así es. Han sido 2 años de pérdida, han sido 2 años de daño a la educación, porque se abandonó, de despilfarro, abandonado el Plan Nacional de Alfabetización. Que comenzó con las famosas orquídeas que te regalaron a ti. Sí. El Plan Nacional de Alfabetización se abandonó. El pacto educativo prácticamente se abandonó. Eso también. No existe. Eso no existe. Que se había hecho con todos los sectores del país prácticamente. Ya no se habla de eso. Se involucraron en eso. Institucionalmente aquello ha sido realmente una pena, una tragedia para el país, porque es uno de los sectores más importantes de cualquier país del mundo. Es la educación. Lamentablemente estos 2 años, presidente, se perdieron. Perdidos, y los ha perdido el país. No es usted quien lo ha perdido. No. Los ha perdido el país, lamentablemente. Esa es la realidad. Y quiero cortar ahí este programa, ya que se nos hace un poquito largo, porque tenemos que seguir evaluando otras áreas de estos 2 años de gobierno, del cambio, entre comillas, que ha habido en la República Dominicana. De modo que usted está invitado a que nos acompañe en esta evaluación que estaremos haciendo a lo largo de toda esta y la próxima semana. Con el único propósito de ver qué nos va a acontecer en los próximos 2 años de esta gestión. Sí, porque es lo único que tiene sentido. Así es que tiene sentido. Así que ya usted sabe, le esperamos por aquí, por Ojalá en Tele Santo Domingo y en Ojalá TV.